Buenas tardes. Soy Ana Solís, coordinadora de actividades culturales en Fundación Japón en México, y de parte de la Fundación les agradecemos su asistencia a esta conferencia sobre la breve historia del cine de horror japonés, que se da en el marco del ciclo de maestros del cine de terror japonés, el que podemos disfrutar en esta cineteca hasta el 27 de julio. Bueno, pues esta conferencia va a ser por parte del maestro Salvador Velasco, y les voy a leer un poco de su semblanza. Salvador Eduardo Velasco Ríos es licenciado en Letras Inglesas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una maestría en estudios fílmicos por la Universidad de Hong Kong y una segunda maestría en estudios sobre Japón por el Colegio de México. Actualmente es doctorando en literatura comparada en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ha sido profesor sobre cine asiático en Cineteca Nacional y autor del libro Akira Kurosawa, La Cámara y la Katana. Sus intereses de investigación giran alrededor del desarrollo histórico y teórico del cine en Japón y en el este de Asia. Pues sin más preámbulo, los dejo con el maestro Salvador. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a la Fundación Japón en México y a la Cineteca Nacional por la invitación a esta brevísima, muy breve historia del cine de horror japonés. Lo que nos puede dar el tiempo, intenté reducir la información al mínimo posible. Voy a cercenar terriblemente la historia del cine de horror japonés, pero todo sea en pro de que, bueno, pues podamos cumplir con el tiempo, digamos que predeterminado para esta conferencia. Y bueno, simplemente empezar por decir que me da mucho gusto que, pues, básicamente 3 días después de que salieron los boletos a la venta de este ciclo de cine de terror japonés, se agotaron todas las funciones. Esto solamente habla de que, bueno, pues hay un gran interés, ya no solamente en el cine japonés. Ahora sí que la semana de cine japonés que se ha venido realizando con año aquí en Cineteca y en otras sedes, pues ya no solamente está diseñado para el público otaku, sino también para todos los amantes del cine de género, como lo es el cine de terror. El terror, bueno, pues es uno de los géneros cinematográficos que más, digamos, espectadores, más adeptos tiene. Y el cine de horror japonés, bueno, pues digamos que combina varios mundos, y esto se ve reflejado, bueno, pues en el éxito que están teniendo estas proyecciones. Entonces, bueno, eh, el J-Horror, el movimiento cinematográfico de vuelta del siglo XXI, que puso al cine de horror en la mira del mundo, el cine de horror japonés en la mira del mundo, que tiene, bueno, pues estas películas hiper taquilleras, hiper celebradas en el mundo, remakeadas como lo son El Aro, La Maldición. Ahora sí que nos habla de una tradición rica de cine de horror que no empieza a la vuelta del siglo XXI, con el término de J-Horror, sino tiene más de 100 años de historia. Y esta charla, bueno, pues se antoja como un repaso de estos 100 años de historia, de los que hay mucho material perdido, de lo que ya hablaremos a continuación, pero que, bueno, pues también hay mucho de lo que platicar, mucho que conocer, y bueno, pues espero que esta breve conferencia de esta brevísima historia del cine de horror japonés les sirva para contextualizar las películas que estamos viendo en este ciclo de cine, en la semana de cine japonés dedicada al cine de horror. Bueno, siguiente diapositiva, porfa. Hola. Bueno, podemos continuar, no es tan importante la siguiente diapositiva. Ah, perfecto, ahí está. Eh, Como les digo, el cine de horror excede por mucho a el conocidísimo J-Horror. Hay muchas otras tradiciones, muchas otras escuelas, muchos otros estilos dentro del horror japonés que no tienen mucho que ver con el J-Horror, pero que al final de esta charla pretendo conectar con el J-Horror, porque en el J-Horror va a terminar esta revisión histórica. Entonces, bueno, eh, pienso que es importante primero hablar de la definición de el horror como género,
más bien, hablar sobre la imposibilidad de definir al horror como género, porque los géneros no son estructuras grabadas en piedra, no son cosas que no permitan modificaciones, no permitan porosidades. Los géneros más bien son categorías moldeables que van cambiando a lo largo de los años, a través de latitudes. No es lo mismo hablar de cine de terror de Hollywood de los 20 a cine de terror de Hollywood de hoy en día, a cine de terror de Italia en los 60 o a cine de terror de Japón en los 2000. Es por esto que hay que hacer una revisión histórica, no ahistórica del género. Entonces, bueno, el género es moldeable, es cambiable. Usualmente el género se mezcla muy fácilmente con otros géneros, sobre todo el thriller, eh, el drama doméstico incluso, la ciencia ficción, obviamente, muchos géneros que se engloban dentro del horror, pero como una definición temporal que nos sirva lo que dice Julia Kristeva sobre las artes narrativas de horror. Kristeva nos invita a pensar a el horror como algo abyecto que atenta contra el orden natural de las cosas. Hay un universo en donde las cosas van bien y aparece algo abyecto, indescriptible, que no puede pertenecer a ese mundo inefable que atenta en contra del buen funcionamiento de las cosas o en contra de la misma humanidad de las personas que habitan en estos mundos. En este sentido, el horror no es algo que solamente nos provoca miedo, es más bien algo que nos desubica cuando lo monstruoso irrumpe en la realidad. Cuando en el mundo natural, en el mundo normal, irrumpe algo que no debería de existir. El horror es entonces ese vértigo que sentimos ante lo incomprensible, como Lovecraft se esmeró en demostrar una y otra vez. Siguiente diapositiva, porfa. Bueno, en sus inicios, el cine de horror japonés estuvo plagado de las incontables historias supernaturales, míticas, que vienen del mismo folclore japonés. ¿Vale? Estas historias que están heredadas de sus creencias religiosas incluso, dentro del budismo, dentro del shintoísmo, hay creencias en los mundos, en infiernos, en seres sobrenaturales, en fantasmas y todo tipo de apariciones, monstruos y demás. El folclore de Japón de por sí ya es un repositorio de criaturas fantásticas y espantos. Bueno, acá en la diapositiva podemos ver, por ejemplo, esta representación pictórica, una de las primeras representaciones pictóricas que se conoce de el famosísimo Onryo. Sí saben qué es un Onryo, ¿no? Un espíritu vengativo, un fantasma vengativo. El Onryo es una especie de yurei. Sí saben qué es un yurei, ¿no? Un fantasma. El Onryo es un fantasma de un ser humano que murió de forma injusta y en condiciones muy sangrientas, muy terribles, que regresa a vengarse de aquellos que le causaron el mal. Esta es una de las primeras representaciones pictóricas que conocemos de los Onryo y si ustedes ven tiene características que nos pueden recordar algunos de los espectros del cine de terror contemporáneo. Esta vestimenta blanca, este cabello negro, largo, este intento de borrarle los pies, que bueno, pues sigue apareciendo una y otra vez desde el inicio del cine de terror hasta espectros como Sadako, que es el espectro o el ente de mal de qué película? Ringu, del Aro, exactamente. Siguiente diapositiva, porfa. Y bueno, dentro de este folclore también existen los famosísimos yokai, los monstruos japoneses, que bueno, pues incluyen una serie zoológica de espectros, malformaciones, objetos inanimados con alma que vienen a aterrorizar a las personas. Tenemos al famosísimo Kappa, esta especie de tortuga humanoide que habita en los ríos y que si los niños se acercan mucho al río, se los jalan. O tenemos a la Kubiona, a la señora del cuello largo,
que bueno, pues de repente se le alarga el cuello, tenemos a pues esta sombrilla animada, que bueno, pues usualmente en las historias de yokai se le pone como un yokai bueno, no tan malo ni tan terrible. Entonces, bueno, todo esto para decirles que el patrimonio cultural de Japón alrededor del horror, de las figuras sobrenaturales, de los espantos, es vasto, muy variado y que permeó todo el inicio del cine japonés. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar con la historia del cine japonés, vamos a empezar con de la historia del cine de horror japonés. Vamos a empezar con la primera película que aún se conserva de la historia del cine japonés. Esta es la primera película conocida en Japón, más bien, la primera película que conocemos que se haya filmado en Japón. Sabemos que hay películas anteriores, pero no las tenemos físicamente, han desaparecido por diversas razones, de las que hablaremos un poco más adelante. Pero esta es la primera película que conservamos de Japón y tiene el curioso elemento de que nos narra la historia de un encuentro entre un samurái que vaga por una colina y se encuentra con esta bella princesa sentada bajo eh, los maples que están cambiando de color, están en el otoño, a eso refiere el título Momijigari, y de repente esta princesa, esta bella princesa, se convierte en un demonio y el samurái tiene que luchar con ella por su vida. Esta primera película que conocemos de Japón dura apenas 3 minutos, es muy corta, pero desde ahí y es un fragmento de una obra de teatro kabuki. El teatro kabuki es este teatro premoderno que precede a el cine en Japón, así como aquí, bueno, más bien aquí, bueno, también sí, pero en Europa, así como fue la ópera, que era esta arte que precedía inmediatamente al cine, la ópera que si hubiera podido ser cine habría sido cine, hacia el teatro kabuki, sobre todo hacia el final de la historia del kabuki. Bueno, pues Momijigari es una historia de terror propiamente, pero sí tiene estos elementos sobrenaturales. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Si bien la historia del terror japonés empieza con la primera película que conservamos del cine japonés, habrá que decir que existen muy pocas películas de terror que se hayan filmado antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hasta el 45, hasta 1945, y desde la vuelta del siglo, de las miles de películas de terror que se hicieron, solo se conservan dos, presumiblemente, de terror. La primera es Momijigari, de la que les acabo de hablar. De la segunda vamos a hablar ahorita, y es que ocurrió una cosa terrible en Japón, bueno, dos eventos terribles en Japón, tres eventos terribles. El primero es que no había una cultura de eh, protección o curaduría de materiales cinematográficos, entonces no se sabía cómo almacenar los materiales fílmicos de forma seguras. El segundo evento fue el gran terremoto de Kanto de 1923, que destruyó prácticamente todo Tokio. Recordemos que la arquitectura japonesa está básicamente hecha de madera. Este terremoto, bueno, simplemente inició algunos incendios y todo Tokio quedó convertido en cenizas, mucha gente murió y todo Tokio quedó convertido en cenizas, incluyendo el material fílmico temprano que se había filmado, que estaba, digamos, resguardado en los diversos estudios cinematográficos en Tokio. Y el tercer evento, que no es de sorprenderse, también fue la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos aliados a las grandes ciudades acabaron con todos los, bueno, no todos, ¿no? Pero el 95%, por ponerle un porcentaje, de los materiales fílmicos que existían en Japón, porque no sé si ustedes saben, pero los aliados, inteligentemente, atacaron con bombas incendiarias las ciudades japonesas, siendo que las casas son hechas de madera, y pues básicamente no sé si sepan, pero las bombas incendiarias mataron más gente en Tokio y en Kioto que las bombas nucleares, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, acabaron con el material fílmico. Sabemos que la celulosa, la película, es pues un material altamente flamable que explota nada más con que lo veas. Bueno, si les pones bombas incendiarias, bueno, explotan más. Sí. Por eso, de las miles de películas, bueno, más de 1000 películas que existían de terror antes de la Segunda Guerra Mundial, solamente conservamos Momijigari y la que viene en la siguiente diapositiva,
Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es una de las películas perdidas. King Kong aparece en Edo, que nos habla de que, bueno, pues no solamente se representaban obras de teatro kabuki, sino también, bueno, pues había repercusión de las tendencias del cine de horror de Occidente, en donde, bueno, pues claramente está haciendo referencia a la película estadounidense de 1933 de este chango gigante. Bueno, la segunda película japonesa de horror que se conserva y que se considera de horror parcialmente es A Page of Madness, una página de locura, una película, la primera película que se dice que revolucionó verdaderamente el lenguaje cinematográfico en Japón, muy influenciada por el expresionismo alemán, por eh, también el montaje soviético, y que narra la historia de un psiquiatra. Entonces, no hay propiamente elementos sobrenaturales, pero hay muchas escenas en donde, bueno, pues al más estilo de Lynch, el director y la edición nos hace sentir en un mundo claustrofóbico, de locura, al borde de la locura siempre, y por eso se le llega a considerar como una de las piezas que estaba perdida. Esta película estaba perdida hasta 1970, que se la encontraron fortuitamente ahí en unas bodegas y dijeron, wow, qué increíble película. De teatro kabuki, de cine temprano, pero un actor que interpretaba papeles femeninos. Al principio del cine japonés, las mujeres no tenían cabida, entonces había hombres llamados oyama que interpretaban papeles femeninos. Bueno, Kinugasa era uno de estos oyama, después se convierte en director, hace esta película extraordinaria y después de la guerra procede a ganarle a Japón su primer Palma de Oro en Cannes por la película de Las Puertas del Infierno. Pero bueno, siguiente diapositiva, por favor. El punto de partida del cine de horror japonés, según muchos libros de historia del cine de horror japonés, es precisamente esta película, la película más celebrada de la filmografía de Kenji Mizoguchi, Ugetsu, que bueno, hay por ahí una disputa en el título en la que no va a meter, como ustedes la conozcan, La Mujer Perdida, Cuentos de Luna y Lluvia, Cuentos de la Luna Pálida, no sé cómo la conozcan, aquí la conocemos como Ugetsu, ¿vale? Ugetsu será el punto de partida de pues el cine de horror japonés, de terror japonés, que todavía no es tan terrorífico ni tan de horror, sino más bien esta película, digamos que tiene muchos elementos diversos. Una cosa que llama mucho la atención de que Kenji Mizoguchi haya decidido hacer una película sobre fantasmas es que al cine de Kenji Mizoguchi sobre todo lo conocemos por su realismo, por su pretendido realismo, por estar... Kenji Mizoguchi muchas veces decía que él quería ser el neorrealista japonés. Por eso, él optaba más por movimientos de cámara, planosecuencias, que por montaje, este tipo de cuestiones ultra realistas, y de repente decide hacer una película en donde la técnica es completamente realista. Tenemos estos planosecuencias increíbles que parece que estamos leyendo uno de estos rollos pictóricos japoneses, un emakimono, porque no corta nunca la toma. Y de repente en su contenido nos empieza a contar una historia de fantasma. Una película que es bastante curiosa porque uno empieza a ver Ugetsu y de repente uno cree que está viendo una película de época realista sobre pues una población rural en las grandes guerras, durante el periodo de las grandes guerras samurái. De repente se vuelve la memoria de uno de estos personajes, de repente nos lleva al reino sobrenatural y ya cuando nos convenció de que el reino sobrenatural es el que impera en la narrativa, regresa a sus personajes al mundo real y nos dice que estos dos mundos coexisten. Muy pocas películas, más bien ninguna película japonesa, según los registros que existen, había jugado con este salto tan natural entre el mundo real y el mundo de los fantasmas. Y aunque se considera más un drama personal, una película, pues se ha leído como una película que reflexiona sobre la guerra, que reflexiona sobre la ambición, la avaricia desmedida, también es una película de fantasmas, también es una película sobrenatural y muchas veces se deja de lado este aspecto que, bueno, pues
eh, la crítica se ha encargado de, bueno, pues poner, digamos, la importancia de esta película en su lugar, y por eso se nombra muchas veces, a pesar de que no es completamente, de que no cumple las convenciones que usualmente estamos acostumbrados a ver en una película de terror. Bueno, pues este es el punto de partida. Siguiente diapositiva, por favor. Godzilla. No, no hay más que, no, no es cierto. De la mano de los estudios Toho, en 1954, se produce la primera película de el monstruo gigante más famoso de Japón, Godzilla, que pues es uno de estos grandes emblemas del cine de horror japonés. Eh, no sé si ustedes sepan, pero la saga de películas de Godzilla es una de las más largas sagas de películas en la historia del mundo, solamente superadas por algunas cuantas, una japonesa también, pero de la saga de las películas de Godzilla japonesas ya tenemos más de 35. No todas corresponden precisamente al género de horror, habrá que decir. Podríamos decir que la original de 1954, las películas que se conocen como la saga de la era Heisei de el 86 al 95, y bueno, pues las últimas películas donde ya Godzilla está animado, Shin Godzilla de Hideaki Anno y Godzilla Minus One de Yamazaki, que bueno, pues han venido a reinventar este mito, a darle de nuevo su lugar a el rey de los monstruos de Japón. Esto también surgió en la posguerra inmediata, en 1954, la primera película de Godzilla. Bueno, hay muchas alegorías de lo que significa este monstruo gigante en Japón. Siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, muchas de las películas japonesas de horror están fuertemente influenciadas por el teatro premoderno, teatro kabuki, el teatro medieval, el teatro no, y la película de horror que más veces se ha adaptado en la historia del cine japonés es el del fantasma de Yotsuya, Yotsuya Kaidan, y en la retrospectiva, en esta más bien semana de cine japonés, tenemos dos películas que llevan el título de Yotsuya Kaidan, el fantasma de Yotsuya, las dos filmadas en 1959 y estrenadas solamente con 10 años de diferencia. Y bueno, El fantasma de Yotsuya es una de las historias de teatro kabuki más exitosas en la historia del teatro kabuki. Es una obra de teatro escrita en 1825 que nos narra las peripecias de la pareja Oiwa e Iemon, en donde, bueno, pues Iemon es un samurái venido abajo, que pues de repente se enamora, se casa con Oiwa, su esposa, pero se enamora de otra mujer, finalmente deciden envenenar a la esposa cambia de cara, la esposa le transforman la cara, la deforman, y finalmente muere, eh, y regresa como uno de estos fantasmas vengativos para cobrar venganza de todos aquellos que le hicieron mal. Y ustedes me dirán, Salvador, no me hagas spoiler, yo la quería ver. Yo sostengo que las buenas películas no se pueden spoilear. Prometo no hacerlo más por consideración a los que ustedes, a algunos de ustedes que la quieran ver completamente que quieran ver estas películas completamente vírgenes de los ojos, pero pues los japoneses me darán la razón, porque se siguen y siguen haciendo películas de Yotsuya Kaidan, más de 40 películas ya filmadas sobre esta historia, y los japoneses siguen abarrotando las salas de cine. Ya saben la historia que van a ver, ya conocen a los personajes, ya conocen las escenas importantes, solamente van a ver cómo una nueva versión renueva el mito de Yotsuya Kaidan. Los japoneses lo entendieron. Caray. Siguiente diapositiva, por favor. Yotsuya Kaidan fue tan famosa que, bueno, pues a los pocos años de estrenada, los grandes maestros del ukiyo-e, de la estampa japonesa, ya retrataban estas escenas de la obra de teatro en sus ukiyo-es, en sus estampas japonesas. Ahí vemos a Oiwa desfigurada, asustando a Iemon, este samurái sin nombre. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno,
Las dos películas que trae la retrospectiva son estas dos películas, una, digamos, producida en los estudios Daiei, en los riquísimos estudios Daiei en la posguerra, dirigida por Kenji Mizumi, y la otra, dirigida por Nobuo Nakagawa, en los súper pobres estudios Shintoho. Las dos películas, les digo, estrenadas en 1959, solamente con 10 días de diferencia, estaban haciendo como esta competencia, y si bien la historia de Nobuo Nakagawa sigue más o menos al pie de la letra la historia original, donde Guillemón es una persona mala, es un personaje que nos causa repulsión desde el primer momento. En la historia de Daiei, el director decide darle un giro a este personaje, en donde convierte a Guillemón en un héroe trágico, donde, bueno, pues él es víctima de un complot alrededor de él para asesinar a su esposa y casarlo con una persona. Y esto tiene que ver con que usó a uno de los actores más famosos de su época, como Guillemón, y no lo podía poner como un villano per se. No conozco mucho la tradición cinematográfica mexicana, discúlpenme, pero haré una barrabasada. Tal vez es como si de repente a Pedro Infante lo pusieran en un personaje así malo, malo, maloso. No encajaría muy bien. Entonces, como que retrabajaron al personaje de Guillemón, le da a esta versión de Yotsuya Kaidan una, una aura diferente, digamos, ¿no? Donde el fantasma da verdaderamente miedo porque no hay un motivo de maldad que le esté haciendo su esposo. En las otras versiones sabemos que Yemon le está dando el veneno, pero ella no lo sabe. En esta versión no lo sabe. Entonces, en esta versión la esposa se empieza a poner celosa desde antes. Desde antes ya da miedo la esposa, antes de convertirse en fantasma. Y bueno, cuando se convierte en fantasma, finalmente nos termina de asustar de una manera genial. Dos películas que ya pasaron la semana pasada en esta retrospectiva y que pienso que es un gran acierto haberlas puesto en este programa. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Del mismo director de la versión de Yotsuya Kaidan de Shintoho, o sea, de Nobuo Nakagawa, viene la que ahora sí es considerada la primera película de horror en la historia del cine japonés. Me refiero a nada más y nada menos que Jigoku o El Infierno, donde, bueno, pues en esta película, básicamente, las películas anteriores pertenecían a otro género. La historia de Yotsuya, aunque sí tiene elementos fantasmagóricos, es en realidad una historia sobre samuráis venidos abajo. Estas típicas historias de género de samuráis ronins que, bueno, pues empiezan a buscar otras formas de sobrevivir en el medioevo japonés. La película de Infierno es una de estas primeras películas que, bueno, pues pone todo su empeño en, sobre todo el último tercio de la película, mostrarnos con todo el gore posible para su época, para sus capacidades técnicas. Ahora sí que una visión extraordinaria del infierno budista, de los infiernos budistas. También hay un poquito influenciado por la visión cristiana de Dante, de los infiernos. Esta película, bueno, pues básicamente da el pistoletazo de salida en, ahora sí que, pues, uno de los géneros más importantes del cine japonés de horror, que es el body horror, el horror corporal, el gore. Ahora sí que sienta las bases para que sobre ese edificio se construyan otras naves. Jigoku de Nobuo Nakagawa también ha formado parte de la Semana de Cine Japonés de este año. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, los estudios cinematográficos seguían muy metidos en su idilio, haciendo películas del teatro kabuki. También, digamos que seguían esta tradición de heredar a monstruos y bestias occidentales. Entonces tenemos películas de momias, zombies, El hombre invisible, hombres lobos, Drácula, en fin, todos estos, todo este zoológico de espantos occidentales y vivían muy felices dentro de sus estudios hasta que la juventud atacó. Esto en los finales de los 40, los 50, se llamó la época de oro del cine japonés, pero en los 60 la juventud reclamó su lugar en el cine japonés y empezó lo que conocemos como, siguiente diapositiva, por favor, la nueva ola del cine japonés.
En los 60, los jóvenes cineastas que acabaron con el cine humanista de la época de oro y propusieron un cine más crudo, con más violencia, con más sexualidad, un cine que representara a los jóvenes tal cual son, vagos, valentes, aburridos, no un cine que los idealizara, como lo hicieron los estudios hasta entonces. Fuertemente influenciados por el jazz, las artes experimentales, varios cineastas de Japón le dieron la espalda al mainstream industrial y abrazaron un cine más experimental, más fragmentario, que subvierte la separación entre la realidad y la ficción, hecho por jóvenes rebeldes para jóvenes rebeldes. Y bueno, el ciclo que nos convoca el día de hoy trae 3 películas que corresponden a este periodo fílmico de la nueva ola del cine japonés, empezando por la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Empezando por Kwaidan, Kwaidan de Masaki Kobayashi. Siguiente diapositiva. Kwaidan de Masaki Kobayashi. No sé si ustedes sepan, pero el director de esta película tiene la película mejor rateada de la historia en Letterboxd. ¿Saben cuál? Harakiri, exactamente. Kwaidan será la película que siguió a la producción de Harakiri. Kwaidan básicamente es una película que dura 3 horas, que nos cuenta 4 historias diferentes, en donde, bueno, pues nos narra historias de fantasmas tradicionales del Japón antiguo. El título, Kwaidan, Kaidan, que también lo comparte con Yotsuya Kaidan, el título significa básicamente historias de fantasmas o historias sobrenaturales, historias de lo extraño. Y estas 4 historias están basadas en uno de los folcloristas japoneses más importantes de la historia del mundo, y sí lo dije bien, japoneses, el irlandés Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn, a quien a mí me gusta decirle el primer otaku de la historia, no es el primer otaku de la historia, pero sí es uno de los primeros, un irlandés que se fascinó tanto por la cultura japonesa que se fue a vivir a Japón, se consiguió una esposa japonesa, se cambió la nacionalidad, empezó a hacer antropología y literatura sobre Japón, y él recogió mucha de la tradición oral de historias de fantasmas en un libro que se llama Kwaidan, historias de fantasmas. Y bueno, Masaki Kobayashi y su equipo eligieron 4 de estas historias de Lafcadio Hearn. Bueno, la literatura de Lafcadio Hearn se volvió canon en Japón, siendo que los japoneses son tan reacios para aceptar extranjeros per se y extranjeros hablando sobre su país. Lafcadio Hearn y su trabajo fueron muy bien aceptados en el Japón de principios del siglo XX. Y bueno, de ahí tenemos a Kwaidan. Esta película sobre historias de fantasmas, no nos engaña el título, 4 historias de fantasmas, en donde el director Masaki Kobayashi intenta experimentar en todos los rubros de su cinematografía. Por ejemplo, su primer película, Color. Entonces, piensa muy bien todas las implicaciones que lleva ponerle color a una película. Piensa muy bien también en el diseño sonoro de la película, que es una de las grandes proezas que se le ha, digamos, celebrado a Kwaidan. El diseño sonoro y la música de la película están a cargo de Toru Takemitsu, este músico de vanguardia al quien se asocia con el cine de la nueva ola japonesa. Es uno de los grandes compositores para cine. Por ahí hay un documental sobre Toru Takemitsu que se llama Music for the Movies, Toru Takemitsu. Si tienen la oportunidad de verlo, es una delicia. Entonces, bueno, esta película intenta innovar en todas las áreas de el cine de horror, incluido el uso de el color en la fotografía. También las 2 películas anteriores, las de Yotsuya Kaidan, ocupan el color. Y es que hay una cuestión con el cine a color en Japón, con el cine a color en general. Si bien la primera película japonesa a color fue de 1951, Carmen llega a casa, el cine a color era carísimo de hacer en esas épocas, y solo el Technicolor necesitaba escenarios muy grandes, muchísima iluminación, y pues básicamente la industria japonesa no tenía esta capacidad todavía. Entonces, bueno, lo que se hizo fue adaptar los rollos de película a color a películas de horror. Porque las películas de horror no tienen que estar bien iluminadas. Sobre todo, más bien las películas de horror les favorece que sean películas sombrías, que se vean así medio obscuronas, y por eso el primer género cinematográfico en Japón en transicionar a
casi enteramente al cine a color es el horror, porque da este elemento como gótico. De ahí surgen estas corrientes que se llamaron como el Edo Gothic o el Dai Gothic, estas películas góticas con mala iluminación y bueno, siguiente diapositiva. La segunda película que nos presenta esta semana de cine japonés, de la nueva ola del cine japonés, es, siguiente diapositiva, porfa, es Onibaba. Onibaba. Onibaba, dirigida por Shindo Kaneto. Shindo Kaneto, uno de los pioneros del cine independiente japonés, junto con otros directores como Susumu Han y Nobuhiko Bayashi. Shindo Kaneto fue uno de los primeros que le da la espalda a la industria. Shindo Kaneto fue asistente de dirección de Kenji Mizoguchi, también en Ugetsu. Y de repente le da la espalda de la industria y dice, voy a fundar mi propia compañía productora. Y todas las películas de Shindo Kaneto han sido producidas, o al menos todas las películas tempranas de Shindo Kaneto fueron producidas de manera independiente, incluido Onibaba, que en español tiene un subtítulo muy sugerente, le pusieron El mito del sexo. Onibaba, así como Ugetsu de Kenji Mizoguchi, es una película que, bueno, lidia con una historia sobre sexualidad, como Ugetsu, con una historia en la guerra. Está contextualizada la historia de Onibaba durante las guerras Onin, la guerra que acaba con el segundo shogunato y empieza el siglo de las guerras samuráis, y básicamente explora cómo pues, la gente hace lo que sea por sobrevivir en tiempos de guerra y que, a pesar de las condiciones terribles y extremas de la guerra, el instinto natural de la sexualidad persiste. Es uno de los pocos instintos, además del de supervivencia, que persiste. Trabaja mucho con el mito, con cómo se censura a la sexualidad desde el mito, y básicamente se convierte en una de las películas de horror, de culto más importantes de la historia de Japón, filmada con 4 personajes, con 3 pesos, con una fotografía increíble, donde yo añadiría, quien la haya visto, que los pastizales son uno de estos personajes más, y que bueno, pues básicamente a mí personalmente me recuerda mucho, o pienso que la hace pensando mucho en Ugetsu de Kenji Mizoguchi, pero bueno, pues digamos que renovando el mito y llevándolo a otro contexto. Siguiente diapositiva, por favor. Onibaba es marcada como la primera pinkueiga de horror o cine erótico de horror, un género cinematográfico que explotó durante los años 70, pero que empezó en los 60 con estas películas de Shindo Kaneto, sobre todo Onibaba y El Gato Negro, filmadas durante los 60, después continuadas por algunas de las producciones de Koji Wakamatsu. En los 70, Teruo Ishii entra a hacer películas de este género, y bueno, después uno de los más grandes exponentes llegará a ser Nagisa Oshima, este director que se le ha considerado, por hacer la burda comparación, como el Jean-Luc Godard de su generación. Bueno, pues él hace también, él tiene esta entrada, El Imperio de la Pasión, una de estas películas eróticas de fantasmas que pertenecen a esta erotic pinkueiga, o más bien horror pinkueiga, o las películas de horror erótico. Pero de esto hablaremos un poquito más cuando pasemos a la siguiente década, a la década de los 70s, por qué se hacían películas, sobre todo sexuales o eróticas. Pero tenemos que hablar antes de la tercera película de los 60s, de la nueva ola, que viene en la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. La cara de otro. La cara de otro de Hiroshi Teshigahara. Esta película es la que más me costó empatar con el género de horror, pero tuve la fortuna de verla ayer en la noche, aquí en Cineteca Nacional, y finalmente entendí cuál era más o menos el nexo con el horror. Bueno, simplemente mencionar que es otra más de las colaboraciones entre el director Hiroshi Teshigahara y el escritor de la posguerra Kobo Abe. Ellos tienen muchas otras películas, La Mujer de Arena, Ako, El Hombre sin Mapa, en fin.
varias colaboraciones que han tenido estos dos grandes artistas de la posguerra, y una de sus más celebradas es El rostro ajeno. Y bueno, tal vez no pretende ser una película de horror donde haya amenazas sobrenaturales o monstruos externos. Más bien es una historia que nos enfrenta a nuestros monstruos interiores. Y bueno, pues a todas las problemáticas sociales identitarias que pues, afectan a todos como habitantes del mundo moderno, del mundo cosmopolita. La despersonalización, la atomización, la soledad real de vivir en urbes rodeadas todo el tiempo de mucha gente, pero sin la posibilidad de conectar realmente, la fragmentación del yo, la pérdida del cuerpo a través del rostro. Y bueno, la película se desarrolla a través de un horror lento, más existencial, más psicológico, que más que asustarnos, nos perturba. Y bueno, pues que es especialmente potente por la técnica modernista que ocupa Hiroshi Teshigahara para retratar o trasladar a la pantalla cinematográfica la obra literaria de Kobo Abe. Entonces, bueno, con esta película terminamos con las películas de la nueva ola del cine japonés, que vienen en la retrospectiva, y saltamos a la siguiente década, la década de los 70. Siguiente diapositiva, por favor. Y es que en Japón, como en varias partes del mundo, en los 70s, las industrias cinematográficas, tanto independientes como los grandes estudios, colapsaron. Las industrias cinematográficas sucumbieron ante el fuerte influjo de la televisión y el cine se dejó de ser digamos, la fuente de entretenimiento audiovisual reina y básicamente el cine empezó a perder adeptos, empezó a perder dinero, los grandes estudios empezaron ya a dejar las superproducciones y apostaron por otro tipo de películas que no se podían pasar en la tele, o sea, el cine erótico. El conocidísimo Pink Wave. Se habla de un periodo oscuro en los años 70 en el cine japonés, el obscurantismo, pero oscuro no tiene nada. Hay muchos cineastas que siguieron haciendo cine increíble. Uno de ellos es Kon Ichikawa, uno de los grandes directores de los años 50, de la época de oro del cine japonés, un compañero de Ozu, Mizoguchi, Kurosawa, que en los 70 regresa con este thriller de misterio conocido como El Clan Inugami. Bueno, a partir de estas películas ya evitaré hacer muchos spoilers porque estas películas todavía no pasan en la retrospectiva. Pero bueno, La familia Inugami es una película que lleva a la pantalla grande por primera vez al Sherlock Holmes japonés, o sea, al detective de ficción Kosuke Kindaichi, que está basado en las novelas. La familia Inugami está basada en el libro homónimo del escritor Seishi Yokomizo, y que bueno, pues representará a este, digamos, detective muy astuto, que más que en el tono de Sherlock Holmes, es un detective como Auguste Dupin, el detective que introduce Edgar Allan Poe en sus historias de misterio, en El sabueso de los Baskerville, La carta robada, no, El sabueso de los Baskerville, no, Crimen de la calle Morgue, en fin. Se parece más a Auguste Dupin que a Sherlock Holmes. Y bueno, en el clan Inugami, una herencia familiar, esconde sangrientos secretos que pondrá de cabeza y enfrentará entre sí a una bonita familia tradicional japonesa. No hay nada más horroroso y horrorífico que le puedas decir a un japonés tradicionalista que el clan familiar, el linaje familiar, se va a enfrentar a muerte entre sí y se va a aniquilar. Ahora sí que la destrucción interna de la familia y la decadencia del linaje familiar son algunos de los miedos más fuertes para los japoneses tradicionalistas, y esta película básicamente los enfrenta en contra de los horrores más terribles, sociológicos, sociales, sobre todo, que se pueden encontrar. Siguiente diapositiva. No me gustaría dejar los años 70 sin mencionar Hausu. ¿Quién ha visto Hausu aquí? Levanten la mano. Bueno, pues, ¿quién no haya visto Hausu? O quien ya la haya visto, por favor, pídale a Fundación Japón que nos la traiga a pantallas de cine. Una película también de los 70, una película completamente estrambótica, irreverente,
que juega con las convenciones del género de horror de maneras muy creativas, un, un experimento cinematográfico que vale la pena per se y que, bueno, pues nutre muchísimo esta década de el obscurantismo cinematográfico en el cine japonés. Y bueno, pues que no está en la retrospectiva, pero es una gran recomendación que les dejo. Siguiente diapositivo, por favor. En los años 80, tras la caída de los estudios y con el desarrollo de la tecnología que hacía más barato el equipo para hacer cine, o sea, el desarrollo de las cámaras de 8 milímetros y la Super 8, que hacían más barato y accesible al consumidor de a pie hacer cine, y también con la tecnología que le permitía a la gente común reproducir cine en sus casas, o sea, las videocaseteras, los betas, los VHS, los Laserdisc y todas estas, eh, digamos, tecnologías que hicieron más accesible el cine a el usuario promedio, surge lo que conocemos como el V-Cinema o el B-Cinema, el videocinema, que es básicamente el cine filmado directo en videocassettes y distribuido en videocassettes. No sé si sepan cómo se llama en la tradición mexicana este tipo de cine. El video home, exactamente. El cinema, el video home japonés, de nuevo trajo una revolución en el cine de horror, una nueva revolución en el cine de horror durante la década de los 80s y principios de los 90s, y sobre todo trajo una evolución muy fuerte en el género cinematográfico conocido como el cyberpunk y el body horror japonés. Siguiente diapositiva. Sobre todo pensando en películas como Tetsuo de Shinya Tsukamoto, 964 Pinocchio de Shosin Fukui. Siguiente diapositiva. Y también pensando en algunas de las películas, digamos, más infames y de mal gusto que existen, más crueles, más violentas que existen en la historia del cine de horror japonés. Eh, como estas películas que aparecen ahí en su pantalla, como estas películas no estaban, digamos, reguladas por ningún organismo censor, pues eran películas que se distribuían directamente, cuasi directamente ahora sí que del creador al consumidor final, no pasaban por los cines, no pasaban por organismos de censura, pues algunos cineastas dieron rienda suelta a algunas de las pesadillas más estrambóticas, sangrientas y abyectas que jamás se hayan imaginado. Y bueno, pues estas son películas que por supuesto no recomiendo ver a absolutamente nadie. Siguiente diapositiva, por favor. Y así, a finales de los años 90, llegamos con a esta corriente cinematográfica que el mundo bautizó como el J-horror o el horror japonés. Que de nuevo, ya sabemos que el horror japonés excede a la etiqueta de J-horror porque el J-horror básicamente es una corriente que surge a la vuelta del siglo XX hacia el siglo XXI, cuando por fin revive la industria del cine japonés y de su mano se configura este fenómeno que tuvo un éxito comercial a nivel mundial inusitado y que se convirtió en uno de los productos culturales más importantes que Japón exportó hacia el mundo, sobre todo durante las primeras décadas de este siglo. Películas como El Aro, La Maldición, Dark Water, Audition y obviamente dos de las películas más relevantes de la filmografía de Kiyoshi Kurosawa, como lo son Pulse Secure, de las que estamos a punto de mencionar algo brevemente, que bueno, Pulse Secure se van a exhibir esta semana en la Semana de Cine japonés de Cineteca Nacional. Entonces, bueno, los cineastas de la vuelta de siglo tuvieron a bien combinar a los fantasmas y monstruos tradicionales japoneses y mezclarlos efectivamente con problemas y ansiedades de la población común japonesa a la vuelta de este siglo. La destrucción del núcleo familiar, amenazas que vienen desde adentro de la familia, la soledad, la alienación, la tecnología como amenaza de la vida cultural, la incertidumbre económica y, por supuesto, las profecías apocalípticas que prometían el nuevo milenio. Usualmente en las películas del J-horror, una de estas características importantes es que al final la amenaza no es eliminada del todo, sino es una amenaza que continúa, persiste y que sigue
perturbando, sigue modificando el orden natural de las cosas. Bueno, así fue como el cine de horror japonés, bautizado en el mundo como J-horror, tomó por asalto a la cultura mundial. Y uno de los protagonistas de este asalto es ni más ni menos que Kiyoshi Kurosawa. Siguiente diapositivo, por favor. Kiyoshi Kurosawa, uno de los principales directores que contribuyeron activamente al desarrollo y expansión del J-horror, básicamente es un cineasta que empieza haciendo cine erótico, como muchos cineastas de su generación. Después transiciona al bicinema, al videocinema, y finalmente en los 90s logra asegurar lugares dentro de la industria que se acababa de recuperar, y a él le atribuimos la primer película propiamente considerada de esta avalancha de películas japonesas que llamamos J-horror. Siguiente diapositiva, por favor. Here es la película que se considera usualmente. Obviamente, los orígenes no existen, siempre hay una evolución que va paulatinamente dando origen a pues, ciertos fenómenos, pero estrictamente se dice que Cure, esta película del 97, inaugura, da el pistoletazo de salida a esta etiqueta que conocemos como el J-horror. Básicamente, Kurosawa logra dejar su huella en el J-horror mezclando en sus películas elementos de terror psicológico, thriller y ciencia ficción para crear experiencias cinematográficas verdaderamente perturbadoras. Después de Cure, en el 2001, Cure es del 97, Pulse es del 2001, explora a través de Pulse dentro de este subgénero del J-horror que conocemos como el tecno-horror, en donde, bueno, pues el Internet se vuelve el medio a través del que se manifiesta alguna de estas apariciones. Ambas películas, bueno, como les digo, forman parte de la selección que se proyectarán la siguiente semana. Siguiente diapositiva. Siguiendo hablando un poco del tecno-horror, una de las tendencias o subgéneros más fuertes del J-horror. En estas películas el horror se proyecta en los avances tecnológicos, sobre todo aquellos en materia de comunicación, que bueno, a pesar de que conectan a los seres humanos de maneras más efectivas, nos desconectan emocionalmente del otro, favoreciendo así la atomización del individuo contemporáneo. Entonces, estas películas del tecno-horror, básicamente los entes malignos utilizan los televisores, las cámaras, los teléfonos, el internet y otros medios de comunicación para manifestarse y para propagarse. Otros, digamos, elementos de tecnología que son muy comunes para el ciudadano común, sobre todo de la vuelta del siglo XX. La película más famosa del tecno-horror, este subgénero, es, sin lugar a duda, siguiente diapositiva, por favor. El Aro. El Aro de Hideo Nakata. Básicamente, el Aro se ha convertido, bueno, pues como el estandarte de el tecno-horror, este onryo. El Aro es una película que no es parte de nuestra retrospectiva, pero sí tenemos una película de Hideo Nakata, de la que hablaremos posteriormente. Pero bueno, esta es un gran ejemplo de tecno-horror, en donde, bueno, pues básicamente Hideo Nakata y sus posteriores remakes estadounidenses han internacionalizado a la figura de Sadako, a la figura de el Onry, a este Yurei, que gracias al J-horror, gracias al éxito de esta película, este fantasma japonés tradicional ya forma parte de diferentes tradiciones de horror culturales alrededor del mundo. Ya casi no hay tradiciones, digamos, de cine de horror en donde no haya referencias a este fantasma. Sin embargo, el Aro es una de las grandes maldiciones del director Hideo Nakata. Y ahorita les digo por qué carga con una gran maldición. Siguiente diapositiva. La película que vamos a tener de Hideo Nakata en esta retrospectiva es El Complejo. El problema con el cine posterior de Hideo Nakata, El Aro, es que Hideo Nakata siempre carga con la etiqueta del aro. Sea cuando se comercializa su película, siempre se le pone la etiqueta del creador, del director del aro.
Cuando se critica su película, siempre se dice, no, es que no está tan buena como la. Por eso, Hideo Nakata carga con una gran maldición que una, no cinta de video, pero sí una película le impuso en su espalda. Entonces vamos a tener esta película de 2013 de Hideo Nakata, uno de quien ayudó a construir las convenciones del J-Horror que conocemos hoy en día. Siguiente diapositiva. Sin embargo, bueno, pues el J-Horror no solamente se queda en el tecno-horror, hay muchos otros subgéneros. Por ejemplo, el famosísimo juego de muerte, enarbolado por la película Battle Royale de Kinji Kasaku, que bueno, pues básicamente le heredó al mundo un término que ahora se ocupa en muchos contextos, sobre todo en el contexto de los videojuegos. Ahora hay un género de videojuegos que se llama Battle Royale, videojuegos como el Fortnite, en donde, bueno, pues básicamente es un todos contra todos, un, pues ahora sí que una matanza extrema de todos contra todos, pero que esta película refleja las ansiedades de la juventud a la vuelta del siglo XX, donde, bueno, pues las juventudes japonesas ya no tenían o ya no veían las mismas oportunidades que sus padres tuvieron, que sus abuelos tuvieron, esta bonanza económica de la que se hablaba en Japón había acabado. Básicamente los jóvenes de la generación perdida se vieron enfrentados entre sí a matarse unos con otros para conseguir el mismo puesto en la misma empresa. O algo así dice esta película. Siguiente diapositiva, por favor. Y como el J-Horror es muy variado, la última película de la que vamos a hablar el día de hoy es básicamente La Casa Negra de Yoshimitsu Morita, una de las películas que cierra esta semana de cine japonés, una película de 1999 que ahora sí que ejemplifica esta diversidad que existe dentro del horror. Un ejemplo de cine bastante extraño en un momento donde las convenciones del horror japonés estaban dictadas por el J-Horror. Yoshimitsu Morita apuesta por otro tipo de cine de horror, más una comedia negra que una película de horror, pero que combina elementos muy interesantes del body horror, del slasher, del cine gore, de la narrativa de misterio, que bueno, se conjugan y se mezclan en esta gran película japonesa de vuelta del siglo XX, y que bueno, es una de las películas que cierra este ciclo y que jocosamente, desde la comedia negra, pues nos sumerge en el espeluznante mundo de las agencias de seguros. Entonces, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Este ha sido mi breve repaso, mi brevísimo repaso sobre la historia del cine japonés. Como les dije al principio, he tenido que mutilar la mayor parte de la historia en pro de cumplir con los tiempos de esta breve conferencia, pero espero que les haya servido para orientar un poco las películas que vieron en este ciclo, van a ver en este ciclo, que ustedes conocen de el cine de horror japonés. Y bueno, me da mucho gusto ver esta sala parcialmente llena, despierta mucho interés la Semana de Cine Japonés en Cineteca Nacional. No me queda más que agradecerles muchísimo su presencia, su atención e invitarles, si alguno de ustedes tuviera alguna inquietud, algún comentario que quisiera hacer, a participar. Por mi parte es todo. Yo soy Salvador Velasco y bueno, vamos a platicar todavía un poquito sobre el cine de horror japonés y su breve historia. ¿Alguien se anima? ¿Alguien tiene una participación? Hola, Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. Llegué un poquito tarde, pero creo que lo suficiente como para sustentar mi pregunta. No mencionaste el Club de Suicidio y por alguna razón el Club de Suicidio me parece como una película muy apegada al Battle Royale, porque además de ser contemporáneas van como por la misma línea. 100%. Y no solamente al juego, a este juego sangriento, al Battle Royale, también al tecno-horror. El Club del Suicidio, esta gran película de Shion Sono, bueno, pues ahora sí que refleja las ansiedades. Les cuento la premisa. Grupos de jóvenes se ponen de acuerdo a través de internet para cometer suicidios masivos. Entonces refleja básicamente las ansiedades de, pues ahora sí que las posibilidades que nos está dando el internet, cómo los jóvenes están usando el internet
y las generaciones adultas no entienden bien lo que sucede. Marca muy bien esta desconexión que hay entre los jóvenes y los adultos. El fenómeno del bullying también es un fenómeno muy común en este tipo de cintas, en donde, bueno, pues los adultos no pueden penetrar el mundo de los jóvenes por más que lo intenten, pero cintas como el Club del Suicidio, bueno, pues ponen a la tecnología de por medio, como esta barrera generacional en donde, bueno, pues los adultos no pueden detener estas masacres que no conocen el Internet. Interesante, interesante premisa y muy espectacular visualmente. La escena inicial de esa película, la secuencia inicial de esa película me parece fenomenal. Entonces, sí, una recomendación nos queda, El Club del Suicidio de Xion Son. Muy bien, ¿tenemos a alguien más? Ah, de este lado, por favor. Hola. Bueno, creo que uno de los mayores exponentes del terror japonés podría ser Junji Ito, y sin embargo creo que nunca ha habido una adaptación cinematográfica, ya sea en serie o en película, pues que esté a la altura, ¿no? De lo que provoca su manga. Y quería preguntarte a qué crees que se deba, porque pues hay grandes creadores cinematográficos en distintos tipos de terror, y de plano como que no, nunca sale bien, ¿no? Bueno, ahora sí que es más cuestión de percepción. Yo comparto que no le hacen justicia a las películas, las series que se han hecho a la obra de Junji Ito. La obra de Junji Ito es muy particular, el estilo de dibujo es muy particular, y aunque se ha intentado incluso preservar su estilo de dibujo, pues no parecen tener tanto éxito. Yo pienso que se romantiza mucho la figura de Junji Ito y que la gente se resiste muchas veces a las adaptaciones. Que la gente dice, no, es que no es como la original, no es como yo imaginé que se vería animado. Y la gente ahí digamos que se desvía pidiéndole mucha fidelidad o diciendo, no, 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 es muy fiel. Entonces, pienso que es cuestión de percepción, pienso que falta, que todavía no ha encontrado al crew perfecto para hacer, que conjugue a directores, camarógrafos, sonidistas y que realmente transmitan cierta autenticidad. Yo pienso que todavía no se encuentra. Yo pienso que los esfuerzos que se han hecho, bueno, son loables también, apuntan hacia donde no tenemos que ir al menos. Entonces, bueno, vamos avanzando en este camino de llevar satisfactoriamente a los medios audiovisuales a Junji. Muchas gracias por esta pregunta. ¿Alguien más? De este lado tenemos participación. Ah, vamos de este lado, perdón, si no vi la siguiente. Bueno, Buenas tardes. primero que nada, gracias por la plática, por como este repaso general. Bueno, y mi pregunta quizás es un poco sosa, no sé, pero es que pienso, en Japón también les gusta mucho la lucha libre, ahí le llaman puroresu, ¿no? Y aquí en México tuvimos esta interacción del santo con mitos o pues y mitología pues de momias, ¿no? Tan solo las momias de Guanajuato, ¿no? Contra el santo, o santo contra las mujeres vampiro, que a lo mejor no es un horror tan social como el que reflejan los cineastas japoneses, las ansiedades sociales, Godzilla, el terror atómico, pero pues es esta pues mitología, ¿no? Que tenemos esta tradición oral de leyendas. No sé si hubo algo similar en Japón, desconozco, pero sería interesante, o lo más similar es los videojuegos de lucha super hardcore. Yo conozco una película que se llama Calamari Wrestler, de un calamar luchador. Este, pero básicamente ignoro mucho de la tradición del ProRes, sobre todo llevada al cine, de la lucha libre profesional. Entonces, ahora sí que me excede la pregunta, pero no lo dudes que haya pues películas muy, muy representativas. No sé si ustedes lo sepan, pero hubo una encuesta hace como 5 años a través de una de estas plataformas, Crunchyroll, de cuál es el anime favorito de los japoneses y, para sorpresa del público occidental, el anime favorito para los japoneses es un anime sobre lucha, Tiger Mask, exactamente, sobre este luchador legendario de los 60 japonés. El anime que más le gusta a los japoneses es un anime sobre lucha, sobre un personaje legendario de la lucha libre, sobre el santo japonés,
Tiger Mask. El anime más famoso japonés es básicamente Tiger Mask. Entonces, bueno, esto solo muestra lo que nos pregunta el compañero, lo que nos dice el compañero, que bueno, pues la lucha libre está ahora sí que muy arriba dentro de las actividades culturales y recreativas de la cultura japonesa y que comparte con la cultura mexicana, ¿no? Es uno de estos grandes nexos que tenemos y ahí tenemos Dr. Wagner luchando en Japón y peleadores japoneses viniendo para acá, en fin, este préstamo cultural que tenemos entre estas naciones a través de este deporte. Muchas gracias por traer esto a la mesa. Lamento no poder contestar a profundidad tu pregunta. Muy bien, de este lado, adelante. Hola, buenas noches. Yo quisiera agregar a los comentarios anteriores y después hacer una pregunta. Entonces, pues primero al comentario de Uzumaki, yo creo que tiene muchas cosas que analizarse este caso. Sí, en particular, pues que pues se volvió muy mainstream, en particular el manga de Uzumaki, porque pues obviamente Junji Ito tiene otra obra como Gyo y otras historias de terror, pero yo creo que tiene mucho que ver con quién compra el permiso para hacer las películas, o sea, quién está dispuesto a hacer ese proyecto y qué está haciendo su empresa, porque actualmente hay un caos en el mundo de animación en Japón y en muchos lados, entre lo de la inteligencia artificial y entre los estudios abusadores de los animadores, pues se vuelve un caos, ¿no? Y entonces pues nos dan un resultado de un Uzumaki con 3 capítulos que se ven diferentes entre sí, que tienen un montón de inteligencia artificial, que ni siquiera respetan la historia y el timing de la historia, o sea, todo sucede súper rápido y que además pues le quitan como este súper alto detalle hecho a mano que le da Junji a su manga. Y ahí pues yo agregaría que también pues hay historias que están hechas en un medio por una razón y pues que tampoco es como de gatekeeper o algo así, pero pues evidentemente no siempre vamos a estar satisfechos después de ver una obra maestra del manga, no vamos a estar tan satisfechos al ver una obra mediocre en el cine o en el anime, ¿no? Entonces pues siento que tiene mucho que ver con eso, a lo mejor si hubiera tenido más suerte y el interés de otros pues inversores, pues habría sido diferente. Y respecto a lo que comentaba el otro compañero de las luchas, yo creo que es muy importante recordar que Japón tiene como un montón de paralelismos con México, igual que China, en cuanto a su religión, el culto al sol, las religiones antiguas, bueno, y las culturas antiguas. Y yo creo que eso se refleja muchísimo en el cine, como en lo que estuvimos viendo ahorita en este gran resumen, que muchas gracias. Y pues yo agregaría que pues el tokusatsu, ¿no? O sea, Kamen Rider, o sea, nosotros a lo mejor vimos una parte como muy, pues que solo llegó como para acá, que es como Power Rangers, pero Power Rangers es una parte de una cultura súper enorme en Japón, que es como de estos hombres superpoderosos disfrazados que adquieren poderes extraordinarios que a veces vienen de orígenes mágicos, a veces vienen de orígenes alienígenas, y se convierten en estas como mezclas de cosas, de monstruos, como de bestiario. Y pues a mí me encanta Kamen Rider porque pues aparte, es algo a lo que voy ahorita con la pregunta final, pues demuestra mucho como la biodiversidad de Japón y además como que el enlace entre el folclore y la cultura con la naturaleza, porque Kamen Rider empezó siendo un hombre que se transforma como en un hombre saltamontes, un hombre pues cricket, ¿no? Y todas las iteraciones que hay de Kamen Rider hasta la actualidad, que ahorita está el Zero y no sé cuál otro, pues juegan con eso y con un montón de monstruos, ¿no? De eso se trata el tokusatsu, como de pelear contra este mal que está representado en el monstruo y también eso viene que tiene que ver como con Godzilla, con esto que hablaban como de la regla de los monstruos y de los monstruos en general en el cine japonés. Y pues ya, la pregunta pues tiene que ver con todo lo que las películas que mencionaron. Una de las preguntas es si Kuroneko es considerado Pinku Eiga y porque la mencionaron, pero no entendí si se considera parte de eso. También me gustaría como que mm, una revisión fotográfica tal vez, porque creo que todas las películas que mencionaron tienen una fotografía muy interesante y que muchas veces se relaciona demasiado con esta otra parte que también mencionaron del teatro kabuki y no, y que yo creo que le dan su esencia al cine japonés. La teatralidad del fantasma de Kuroneko es algo que a mí jamás se me va a olvidar. Y por favor, Cineteca, hagan un ciclo de cine de gatos, Kuroneko, Hausu, hay un montón de cine de gatos que se puede poner asiático, tailandés, taiwanés, que tienen unas películas excelentes, con bajo presupuesto y que te quedas como de, no necesitas tanto, ¿no? Y pues ya en ese aspecto, a mí me gustaría como si me pudieras recomendar algunas películas que tengan que ver como con esto, porque por ejemplo, esto del enlace naturaleza, folclore, etcétera, porque es un tema que me interesa mucho y por eso me gusta mucho, por ejemplo, Kuroneko, porque rescata esta idea como del fantasma gato
en el sentido de que como que ponen esta onda de los familiares, como en el sentido europeo de verlo, que es pues el gato, ¿no? El gato como un ente místico que transporta entre mundos distintos. Y aparte, pues como esta curse o esta maldición como de los hombres en particular, porque pues Kuroneko es como contra los hombres, los samuráis en particular, que solían ser pues muy abusadores de las mujeres de los pueblos. Entonces, pues siento que, y aparte ahí convergen un montón de cosas porque a través de la película vas viendo como distintos bosques de bambú, igual que por ejemplo no es, en Oniva Baja, y todo esto como la de la Yukiona y así, se van viendo pues distintos aspectos que son algo súper importante dentro de las historias, ¿no? Entonces a mí me gustaría ver más algo como en ese tono y también pues pues no sé, igual es interesante revisar un poco como al final en el J-horror, cómo de pronto se van haciendo estos crossovers de Sadako contra Kayako y ya se vuelve una locura y todo el merchandising deriva en que haya como que nuevas funciones de terror, ¿no? Entonces igual eso también está interesante y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios, muchísimas gracias por la pregunta. Para responder a tu pregunta más concreta, Kuroneko sí se considera un pinku eiga, un horror pinku eiga, una película erótica de horror, por el elemento erótico, claramente está. Pero es bien curioso porque en los 70s proliferaron estas historias de las mujeres gato, de las She-Cat. Se acaban de editar, por ejemplo, una película que se llama She-Cat Turkish Bathhouse, y todas las películas sobre la mujer gato que básicamente están cargadas de erotismo. Esta mujer gato que, bueno, pues básicamente atrae a los hombres y se acaba con ellos, a los hombres malos. Hubo una explosión. Yo pienso que en los 70 hay unas 5 películas, 10 películas de esta She-Cat, que bueno, pues fue uno de los temas preferidos de las películas de horror eh, eróticas durante la caída de los estudios. Bueno, comparto mucho tu opinión y tu percepción sobre que bueno, nadie que tenga planeado hacer bien las cosas, o más bien sí tenga planeado, pero que haya querido hacer bien las cosas, ha comprado los derechos de las historias de Junji Ito. Y también comparto que Junji Ito lo hizo tan bien en su medio que va a ser muy difícil que trasladado a otro medio sea superado o sea igualado. En este sentido, pues te agradezco mucho que hayas traído todo esto sobre la mesa. Ahora sí que ahí queda la petición a Cineteca de que haga un ciclo sobre fantasmas gato, mujeres gato y todo esto. Y bueno, te agradezco muchísimo todos estos comentarios en la pregunta. Ya se acabó. Es que bueno, es la semana de cine japonés, siempre ha sido así. O sea, la Fundación Japón nos regala dos proyecciones, pero este año, como se juntaron los otakus con los fans hardcore del cine de género de horror, pues ahora sí que hubo muchísima gente y todo se agotó. Pero bueno, yo pienso que Cineteca y Fundación Japón están tomando nota de qué es lo que jala y pues ahora sí que pensando en nuevos eventos de este género. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Tenemos algo más? De este lado. Gracias. Muchas de las cosas que a nosotros nos fascinan sobre el cine japonés es cómo recurren a lo erótico, el folclore, el gore, ¿no? Como decías ahorita en la retrospectiva. Pero siempre defendemos que bueno, a los que nos gusta el cine japonés es esto de que se asocia siempre a la naturaleza humana, a lo social, como decían los compañeros, etc. Pero de tu brevísima visión, ahora, ¿qué piensas o qué opinas que hay del cine contemporáneo, de lo actual? Porque paraste como en el 2003, 2000, algo así. Ajá, como base esto de la naturaleza humana, la sociedad y qué es lo que están tratando de ilustrar ahora. ¿Tú qué es lo que nos podrías dar como este panorama ya más fresco y dirías, hacia acá está yendo, o esto es la nueva ola, o esto es lo que están nombrando? Y eso sería muy interesante de comparar. Ok, las nuevas tendencias del cine de horror básicamente intentan replicar el éxito perdido del J-horror, no muy exitosamente, lamentablemente. Hay otra corriente que ya está haciendo cine mucho más metanarrativo. Pensemos en Un corte de los muertos, One Cut of the Dead, esta película paródica del género zombie que deconstruye al género, pero que también es una película hipermodernista porque la primera mitad de la película está filmado en un solo plano secuencia.
Entonces, pienso que los esfuerzos más loables ahorita mismo están puestos en este cine reflexivo hacia el horror. Eh, por ejemplo, acaba de surgir, acaban de editar para Occidente una nueva película que yo no he visto, pero que dicen que es increíble, que se llama New Religion. Ahí se las dejo por si la pueden conseguir por ahí. Yo ya la compré, pero todavía no la veo. Entonces, bueno, es de lo que estoy empapado. Yo, la verdad, como me especializo en estudiar cine antiguo, anterior, no tengo mucho tiempo de ver películas nuevas. Entonces, lamentablemente, yo no soy la persona adecuada para contestar esta inquietud, pero no dudo que entre la audiencia tenemos, pues, algunos fanáticos del cine de horror. Ahora sí que se está haciendo, pues, en esta década, tal vez en la década pasada, que nos pueda ampliar un poco la perspectiva. Pero bueno, te agradezco que traigas esta reflexión y ahora sí que bueno, lo voy a apuntar en mis temas de investigación. Ahora sí que están en mi lista porque sí es un tema bastante interesante. ¿Qué nuevos, ahora sí que nuevas perspectivas y nuevos caminos está tomando el cine de horror? ¿Qué tradición está reciclando? Es una gran pregunta y bueno, te agradezco mucho que la hagas. ¿Alguien más? Perfecto. Con esta pregunta nos terminamos nuestro tiempo. Yo les agradezco de nuevo muchísimo su participación. Agradezco mucho al equipo de Cineteca, al equipo de Fundación Japón, de quien sin ellos no sería posible este evento, estos eventos, y simplemente, bueno, invitarlos a seguir consumiendo cine japonés, que cada vez tiene más fuerza en nuestro país, y bueno, pues que cada vez suena más fuerte y cada vez llega a más oídos, a más gente con dinero que puede traer películas y que nos va a posiblemente traer en el futuro mucho más cine japonés. Muchas gracias por estar aquí. Tengan una muy buena tarde. Sí, igual de parte de Fundación Japón en México, les agradecemos mucho su asistencia a esta pequeña conferencia de historia del cine de horror japonés y también les agradecemos si pueden llenar la pequeña encuesta que se les entregó a su ingreso, ya que su opinión es muy importante para nosotros para saber si les gustaría que siguiéramos con este tipo de eventos. Muchísimas gracias.